Hola a todos y bienvenidos. Seguro que más de una vez han oído eso de evita la voz pasiva. Es un error, debilita el texto. Nos lo han repetido hasta la saciedad. Pero, ¿y si en realidad fuera una herramienta superpoderosa y llena de matices? Pues hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a desmitificar la voz pasiva para dejar de verla como una regla que hay que evitar y empezar a usarla como lo que es, una herramienta. Y aquí está la pregunta del millón. ¿De verdad es la voz pasiva el villano gramatical que nos han pintado? Casi cualquier guía de estilo te dirá que sí, que la voz activa es más fuerte, más directa, y oye, es verdad, muchas veces lo es. Pero la respuesta a esta pregunta, como vamos a ver, tiene mucha más miga que un simple sí o no. Pensemos un segundo en esta frase. Se cometieron errores. Es una de las frases más famosas del lenguaje político. Y yo pregunto, ¿quién cometió los errores? Pues no se sabe. La frase se queda ahí, flotando en el aire. Reconoce que algo salió mal, pero sin señalar con el dedo a nadie. Esto, amigos, es la voz pasiva en estado puro. Su superpoder, la capacidad de ocultar, de desviar la atención y de controlar el enfoque. Empecemos por el principio. Suma la reputación. ¿Por qué se nos dice constantemente que la evitemos? Bueno, a ver, ese consejo no sale de la nada. Es cierto que muchas veces la voz pasiva puede hacer que un texto suene vago o incluso evasivo. Pero lo interesante es que si entendemos por qué se la critica, es justo ahí cuando descubrimos cuándo es, en realidad, la mejor opción que podemos elegir. Venga, para dominar la voz pasiva, lo primero es tener clarísimo en qué se diferencia de su hermana, la voz activa. Vamos a aclarar esa diferencia fundamental de una vez por todas. La voz activa es, digamos, el modo por defecto de nuestro idioma. Es directa, es clara, va al grano. El sujeto, o sea, quien hace la acción, va primero. El equipo, el sujeto, escribió, el verbo, el informe, el objeto. ¡Pum! No hay ninguna duda, sabemos perfectamente quién hizo qué. Y ahora aquí viene la magia. Esto es lo más importante de todo. Esto no va de que una esté bien y la otra mal. Va de cambiar el foco. Es como si tuviéramos una cámara. En la voz activa, la cámara apunta a Elena Ruiz. Ella es la protagonista. En la pasiva, ¡zas! Movemos la cámara y ahora la protagonista es la web. La acción es la misma, pero el centro de atención ha cambiado. Y este cambio es como una receta de cocina. ¡Súper fácil! Primero, coges el objeto, la web, y te lo llevas al principio de la frase. Lo conviertes en el nuevo sujeto. Después, ajustas el verbo, usas una forma del verbo ser más el participio, como fue diseñada. Y ya por último, si quieres, puedes añadir quién hizo la acción al final con la palabra por. Si alguna vez nos entra la duda, hay un truco genial y un poco tonto que circula por internet para pillar la voz pasiva al vuelo. Consiste en añadir por zombies al final de la frase. Si la frase sigue teniendo sentido, es pasiva. Por ejemplo, la ventana fue rota por zombies. Funciona. Pero si decimos, los niños rompieron la ventana por zombies, como que no, ¿verdad? No tiene sentido. Es una forma infalible y divertida de detectarla. Y aquí es donde la historia da un giro. Una vez que entendemos qué es y cómo funciona la voz pasiva, podemos dejar de verla como un error y empezar a apreciarla como lo que es en realidad, una herramienta estratégica, una navaja suiza en nuestra comunicación. Es que hay un montón de razones buenísimas para usarla. Por ejemplo, cuando no tenemos ni idea de quién hizo la acción, como en el caso de las pinturas rupestres, o cuando directamente nos da igual quién la hizo, porque lo importante es la planta solar, no la constructora. Otras veces, el objeto es la verdadera estrella de la historia, como el descubrimiento de la insulina. En la ciencia se usa muchísimo para sonar objetivo, para centrarse en el proceso y no en el científico. Y por supuesto, para ser vago a propósito. El proyecto se retrasó. Ajá, ¿y quién lo retrasó? Muy bien, pues ahora vamos a subir un poquito el nivel, a meternos en un matiz del inglés que es fascinante. La diferencia entre la pasiva de toda la vida con el verbo be y una forma mucho más coloquial, más emocional, que se construye con el verbo get. La elección entre decir was damaged o got damaged depende totalmente del tono que queramos darle. La pasiva con be es la de los libros de texto, la de los informes oficiales, es formal, es neutral. En cambio, la pasiva con get es la del día a día, la de la calle, la de una conversación normal. Es mucho más personal y a menudo tiene más drama. Y ojo, que aquí hay una diferencia gramatical importante. Get solo funciona con verbos de acción, con cosas que pasan. No puedes decir she gets known, por ejemplo. Sin embargo, la pasiva con be puede ser un poco ambigua. Si dices the house was damaged, podría ser una descripción de su estado, o podría ser la acción que la dañó. En cambio, con the house got damaged, no hay ninguna duda. Ahí ha pasado algo. Y aquí está la verdadera magia de la pasiva con get. Se usa un montón para hablar de cosas inesperadas, tanto para lo bueno como para lo malo. Transmite esa sensación de sorpresa, de algo que pasa de repente y que nos afecta de una forma muy directa. Por ejemplo,
Si a alguien lo eligen para un programa de televisión, decir she got chosen transmite toda la emoción y la sorpresa del momento. Es una noticia genial, inesperada. ¡Qué fuerte! Y exactamente lo mismo pasa con las cosas malas. My bike got stolen no es solo una declaración de hechos. Expresa el shock, la rabia, la frustración de que te roben la bici. Se siente mucho más personal y urgente que la versión formal My bike was stolen. Al final, como vemos, el objetivo no es prohibir la voz pasiva. El objetivo es entenderla para poder elegirla con intención, con un propósito. Se trata de tomar el control de nuestro mensaje. Y antes de terminar, un pequeño consejo para evitar un error muy común: la pasiva con infinitivos. Si ella espera que la nombren líder, no puede decir she hopes to appoint, porque eso significaría que ella va a nombrar a otra persona. Lo correcto es she hopes to be appointed. Es un detalle pequeño pero que marca una diferencia enorme. Así que, en resumen, las ideas clave para llevarse a casa son estas. 1. La pasiva no es un error, es una herramienta para cambiar el foco. 2. La pasiva con be es ideal para contextos formales objetivos. 3. La pasiva con get funciona de maravilla para acciones informales, con carga emocional o inesperadas. Y todo se resume en lo último, que es lo más importante. El objetivo no es evitar, es elegir con intención. La próxima vez que escribamos algo, la pregunta no debería ser si la voz pasiva está bien o mal. La pregunta de verdad es ¿dónde quiero poner el foco? ¿Qué efecto quiero crear en quien me lee? Porque a partir de ahora el control está en nuestras manos.